Ya pasan las 11 de la mañana de este jueves 18 de febrero, tiempo para abrir tiempo de análisis con Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Eva? Bueno, voy a empezar con una pregunta poco original, porque bueno, por fin ha pasado la FED. Vemos de todas formas que los ánimos del mercado tampoco es que se hayan visto muy impulsados con las palabras de Jerome Powell. El IBEX 35 por debajo de los 8.600 puntos. No sé cómo hay que mirar a los mercados. Bueno, vamos a ver, ayer vimos fue una obra de teatro, ¿no? A mí me parece un auténtico escándalo, ¿no? Sale el presidente de la FED, hace una actualización de casi 2 puntos porcentuales de mayor crecimiento y apenas toca las previsiones de inflación, ¿no? Está claro que los bancos centrales son plenamente conscientes de la que tenemos liada, de hecho la que han liado. Han creado una auténtica adicción al estímulo monetario y al estímulo fiscal, y no quieren bajo ningún concepto que se venga abajo ese sentimiento entre los inversores. Entonces no quieren oír hablar de retirada de estímulos y entonces fíjate el paradigma que se produce de que esperan que la economía americana crezca por encima del 6% este año. Tienen muy buenas previsiones para el año que viene y, sin embargo, nos dicen que los tipos se van a mantener al 0% hasta bien pasado 2023. Es un auténtico absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, y para justificarlo nos dicen que la inflación no va a ir mucho más allá del 2,2%. Evidentemente, la manera en que miden la inflación ya de por sí es una tomadura de pelo, porque existe lo que llaman el ajuste hedónico, que no computa la subida de precio total de los artículos, sino que a la subida de precios, que es la que pagamos los consumidores, ellos detraen una parte muy importante porque dicen que el nuevo producto tiene una calidad mayor o incorpora una calidad mayor de la que había hace X años. Dices, lógicamente, todos los productos, los coches, las televisiones, los ordenadores, cada vez son más eficientes, cada vez incorporan mejoras, lo cual no quiere decir que yo como consumidor no tenga que pagar el precio del nuevo vehículo. Según ellos, por ejemplo, los coches no han incrementado su precio en los últimos 25 años. Y así podríamos seguir con muchos artículos, para empezar con la vivienda también, donde hacen también un juego muy curioso. Y eso hace que las lecturas de inflación que ellos publican no tienen nada que ver con la realidad de la inflación que nosotros pagamos. Y de ahí que la depreciación del dinero sea algo que notamos en nuestro bolsillo. Cada vez tenemos que poner más dinero para comprar el mismo bien, lo cual quiere decir que nuestro dinero cada vez vale menos, pero luego lo comparamos con lo que ellos dicen que hay de inflación y no tienen nada que ver. Entonces estamos en un juego muy manipulado, muy basado en mantener esta historia de los mercados. Y la reacción de ayer creo que fue bastante llamativa, ¿no? Inicialmente el mercado le gustó lo que oyó. No va a haber subidas de tipos en los próximos años, da igual cuánto crezca la economía, no al menos hasta que la inflación suba por encima del 2 de forma estructural, y como yo manipulo la información de la inflación no va a haber ningún problema. Pero en cuanto han pasado unas horas vemos la reacción en el mercado de bonos. Ese movimiento de tranquilidad que hubo, que ha durado horas, no ha servido de mucho porque tenemos otra vez el bono estadounidense a 10 años en la cota del 1,70 y tantos, cuando ayer estaba a 1,60 y tantos. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que se cree el inversor del mercado de renta fija, que no se cree esta película, que no se cree que no vaya a haber inflación y que está volviendo a vender bonos, con lo cual está subiendo el coste de financiación a largo plazo, pese a que la Reserva Federal dice que no va a tocar los tipos durante los próximos años. Esto también está pasando en Alemania o en el caso de Europa, pero en menor medida, porque el BCE sí dijo claramente que tenía intención de acelerar las compras de deuda para evitar que el coste de financiación en Europa pueda desbaratar las perspectivas de mejora económica. Y por terminar este poco resumen, también es verdad que no estamos en el mismo ciclo. Las previsiones para crecimiento de Estados Unidos hace unos meses eran mucho más débiles que ahora. Ahora resulta que va a ser uno de los grandes líderes de la recuperación económica junto con China e India, y sin embargo hemos ido viendo cómo el propio Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial han ido recortando las previsiones de crecimiento para Europa, entre otras cosas porque seguimos luchando con temas de confinamiento y porque de alguna manera el proceso de vacunación va muchísimo más lento de lo que va en Estados Unidos y en Reino Unido.
Por tanto, nuestro problema con la inflación es un problema que probablemente tendremos, pero mucho más tarde del que se está viendo en Europa. Perdón, en Estados Unidos. Hablando, bueno, querría hablar por una parte del comportamiento del sector automovilístico más allá de los bancos, que también nos hemos asomado esta mañana a ver cómo hoy suben con fuerza aquí en España, pero bueno, el selectivo bancario europeo lo ha hecho muy bien, pero querría que nos detuviéramos en el sector automovilístico, que también está mostrando fortaleza en las últimas semanas, días, y hoy hemos conocido entre los datos como Audi baja un 43% su beneficio en 2020, pero ve este año con un optimismo cauteloso. Hemos conocido pues esos resultados también de Volkswagen, de retrocesos, pero bueno, se muestran confiados, sobre todo en la inversión en coches eléctricos. No sé cómo ves el sector en estos momentos, Pablo. Mira, el primer tema, por dejarlo más o menos claro, aquí hay como una especie de trade-off entre los inversores institucionales. Si tú crees que los tipos van a repuntar porque va a haber presiones de inflación, el sector bancario sale ganando porque hay mayor margen de intermediación entre los tipos al 0% y los tipos cotizados a mayor plazo. Con lo cual, los bancos se convierten en el instrumento ideal para jugar esas expectativas de potenciales subidas en el coste de financiación a medio y largo plazo. En Europa tiene más riesgo porque el Banco Central Europeo parece que va a hacer todo lo necesario para evitar que eso pueda ocurrir. Por tanto, tiene mucho riesgo querer jugarlo en Europa, mientras que en Estados Unidos es un trade o una operación, yo creo, mucho más segura. Por otro lado, si los tipos suben, por ejemplo, a quienes penalizan son a las eléctricas. Y ahora, uniendo un poco este concepto con lo que está pasando con el sector autos, yo creo que cualquier observador de los mercados desde hace ya varios meses, por no decir casi un año, debería ser capaz de detectar que estamos entrando en un comportamiento compulsivo y de burbuja. Cuando nos enamoramos de un día para otro, parecemos quinceañeros, nos enamoramos de una acción o de un sector o de un ETF y entonces estamos dispuestos a poner todo nuestro dinero en ese sector o valor y hacer que suba como si no hubiese un mañana, ¿no? Y ahí tenemos Volkswagen, que a principios de este año, a la situación actual, ha duplicado. Dices, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una compañía como Volkswagen en enero valiese 100 y pico y ahora valga el doble? Realmente, ¿qué se ha producido en Volkswagen que justifique ese comportamiento tan salvaje por parte del inversor? Entonces te pones a desgranar los datos y dices, bueno, los resultados no han estado mal, pero realmente es la expectativa de lo que va a conseguir Volkswagen. Algunos hablan de va a desbancar a Tesla, ya sabéis lo que ha hecho Tesla en bolsa. Y entonces todos los inversores corren como pollos sin cabeza a comprar Volkswagen porque va a haber la electrificación del mercado de autos en Europa durante los próximos años. Estamos viendo un comportamiento que normalmente encaja bastante bien con las fases finales de ciclo, que es cuando los inversores pierden la paciencia y ya no ven los movimientos que se van a producir a lo largo de años o incluso menos meses, sino que se producen en días. Es como la necesidad de, en el momento en que encuentro una idea, tengo que jugarla porque si no se me escapa. Ese comportamiento, para los españoles, por ejemplo, que vivimos la burbuja inmobiliaria, no sé si os recuerda un poco a lo de, como no compre usted la casa hoy, mañana va a valer un 5 o un 10% más vale que deje una señal, que dices, vamos a ver, estoy comprando un bien de largo plazo, ¿cómo puede ser que en cuestión de 24 horas se me vaya a escapar la compra? Eso es lo que ocurría en 2007-2008, antes del pinchazo de la burbuja. Personalmente creo que estamos en ese mismo tipo de entorno. ¿Quiere eso decir que tal vez ya estamos a punto? Digo, no, lo que quiere decir es que el caldo de cultivo está aquí, que empezamos a ver un comportamiento irracional por parte de los inversores, que además está orquestado y apoyado por estos comentarios como el que hizo ayer Jerome Powell, en el que nos cuenta todo lo bonito que es el crecimiento, la recuperación económica, pero no nos quiere contar nada de lo malo. Lo malo es, vamos a ver, caballero, ¿cómo puede usted prever que estamos en una situación normal cuando me habla de vueltas a crecimientos del 6 y pico % que jamás se han visto desde hace 3 décadas en Estados Unidos?
y simultáneamente me dice que los tipos van a estar al 0%, el mínimo histórico, durante los próximos 3 años. Algo no encaja. Me gusta esa explicación de lo inexplicable, tal vez, y sobre todo lo que está muy lejos de los manuales de economía. Se nos escapa el tiempo porque íbamos pilladísimos. No sé si terminar con una recomendación muy rápida, Pablo. Bueno, la recomendación que os diría es que extremen las precauciones. No quiere decir que haya que vender, lo que quiere decir es que hay que ceñir los stops, hay que ceñir parte de lo que se lleva acumulado, hay que protegerlo porque todo esto huele a algo muy malo. ¿De acuerdo? Entonces, yo personalmente estaría tremendamente prudente. Creo que se empiezan a ver muchas luces rojas de alerta. Un olfato que no lo quita ni el coronavirus, ¿no? Bueno, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muchísimas gracias por este tiempo de recomendación, de análisis y de explicación de lo difícil de explicar. Gracias y feliz negocio. Vale, gracias.